Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-445. Super papel del Dr. Wondertainment. Seguro. SCP-445 son unas 3 pilas de papel de 11 por 17 pulgadas. Cada hoja individual tiene estampado el texto Super papel del Dr. Wondertainment en la esquina inferior izquierda. En su estado natural, SCP-445 no puede ser roto, quemado, el agua no tiene efecto adverso en él y el pegamento y la cinta adhesiva no se pegan a SCP-445. La observación de SCP-445 ha encontrado que sus fibras son mucho más densas que las del papel normal en 3.000 kilogramos por metro cúbico y que una microcapa de una sustancia no identificable cubre cada fibra individual. Cuando SCP-445 es doblado, en la forma de una representación de un objeto, SCP-445 toma las cualidades del objeto en cuestión. En su estado doblado, SCP-445 solo puede ser desdoblado de vuelta a su estado original por la persona que lo dobló originalmente. SCP-445 también puede ser enrollado y se pegará consigo mismo si se le aplica ligera presión. Dibujar sobre SCP-445 no produce ningún efecto inusual, con la excepción de cualquier detalle ilustrado para objetos doblados o enrollados. Se hicieron varios experimentos con resultados llamativos. Un tubo de papel actúa como telescopio. Un cono de papel actúa como un megáfono. Un vaso de papel actúa como un vaso real capaz de contener líquidos, incluso calientes o volátiles. Una grulla de papel actúa como una de verdad, e incluso, casi igual a SCP-368, grulla de papel. Un bote de papel se volvió animado al colocarlo en agua, alcanzando velocidades de hasta 60 km por hora y, cuando es invertido y colocado como sombrero, el atractivo del sujeto que lo porte se verá aumentado. Usarlo de ambos modos a la vez amplifica los efectos del atractivo. Arrugar a SCP-445 provoca efectos de información confidencial que resulta en la muerte de los involucrados. Un origami de SCP-682, reptil difícil de destruir, se volvió animado a mitad del proceso de doblado, causándole lesiones considerables al Dr. G, quien hacía el origami. Una variante de SCP-445, designada como SCP-445-alfa, fue creada mediante la exposición de muestras de SCP-445 a SCP-073, Cain. Físicamente, SCP-445-alfa es casi idéntico a SCP-445. La única diferencia es un ligero tinte rojizo. SCP-445-alfa puede infectar otras hojas de SCP-445 pasado un tiempo y actualmente existen 10 de estas. Sin embargo, SCP-445-alfa se comporta de manera diferente a SCP-445 cuando se dobla, resultando en versiones sombrías, distorsionadas, e incluso más agresivas de lo creado al doblar SCP-445. El telescopio muestra objetos raros y siniestros. El megáfono vuelve la voz en una versión demoníaca. El vaso contamina las muestras de agua en lo que parece ser sangre. La grulla se vuelve agresiva. El bote intenta embestir a los sujetos cercanos y el sombrero vuelve violento a sus portadores. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.